Hola a todos, vamos a trabajar con el siguiente problema. Lo más importante para poder resolver un problema es leer con tranquilidad el enunciado, entender los datos que nos da, qué es lo que nos dice y qué nos pide, ¿verdad? Bueno, pues vamos a leerlo despacito para quedarnos con todos los datos, además de la tabla que viene en el enunciado. Dice: una empresa de fabricación de muebles tiene 3 productos en su catálogo: sillas, mecedoras y sofás. Para fabricar cada producto necesita las unidades de madera, plástico y aluminio de la tabla. Estas cantidades van en unidades, ¿verdad? Dice que para fabricar las sillas necesita una unidad de madera, una de plástico y una de aluminio. Que para fabricar las mecedoras necesita una de madera, una de plástico y 3 de aluminio. Y que para fabricar los sofás necesita una unidad de madera, 2 de plástico y 5 de aluminio. Seguimos con el enunciado. La empresa tenía unas existencias de 400 unidades de madera, es decir, en total tiene 400 unidades de madera, 600 unidades de plástico y 1500 unidades de aluminio. Si las utilizó todas, es decir, estamos hablando de ecuaciones, no de inecuaciones, ¿cuántas sillas, mecedoras y sofás fabricó? Fijaros, nos está preguntando por el número de sillas, de mecedoras y de sofás que fabricó. Eso nos da una pequeña pista para ver que podemos llamar a las incógnitas X el número de sillas que fabrica y el número de mecedoras que fabrica y Z el número de sofás que fabrica. Esto es otro paso muy importante a la hora de resolver un problema, sobre todo si estamos trabajando con incógnitas, ¿verdad? Identificar las incógnitas, es decir, qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio y si vamos a crear ecuaciones para resolver el problema, ¿cuáles son mis incógnitas? ¿Qué representan mis incógnitas? Es uno de los puntos más importantes de un problema que vamos a resolver con ecuaciones o con sistemas de ecuaciones. Bien, pues en este caso ahora lo siguiente paso es plantear las ecuaciones, ¿no? Yo en este caso ya he dejado todo el ejercicio resuelto para que, bueno, pues el vídeo fuera menos largo y no tuviera que estar haciendo todos los pasos, pero la idea es que uno se ponga el enunciado y vaya intentando resolver el problema por sí mismo, ¿verdad? El vídeo está para ayudarnos a entender los problemas, a saber un poco cómo abordarlos, pero la idea es que uno lo intente después, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo plantearíamos estas ecuaciones, este sistema que en este caso ya está planteado, ¿verdad? Pero vamos a analizar cómo lo plantearíamos. Bueno, pues nos dice que la empresa tiene 400 unidades de madera, 600 unidades de plástico, perdón, aquí, y 500 unidades de aluminio. ¿Vale? Pues esto justo es lo que hemos añadido aquí a esta tablita, que en principio no está añadido a la tablita, pero nos puede resultar bastante útil tenerlo ahí. Bueno, fijaros, nos dice que por cada silla necesita una unidad de madera. Por cada mecedora necesita una unidad de madera. Y por cada sofá necesita una unidad de madera. Pues fijaros, si conocemos la X, es decir, no conocemos, pero si conocemos el total de unidades de madera que vamos a necesitar, pues una unidad por la cantidad de sillas, una unidad por la cantidad de mecedoras y una unidad por la cantidad de sofás es el total de unidades de madera que tenemos. Vamos ahora a hablar de plástico. Del plástico, la cantidad de unidades de plástico. Pues fijaros, una unidad de plástico por la cantidad de sillas, una unidad de plástico por la cantidad de mecedoras y fijaros, 2 unidades de plástico por la cantidad de sofás y hacen el número de unidades de plástico que indicaba el problema. Siguiente ecuación.
Pues fijaros, aquí estamos, ¿no? En el aluminio. Las sillas necesitan 2 unidades, las mecedoras 3 unidades y el sofá 5 unidades. Pues 2 unidades por la cantidad de sillas que vamos a hacer, 3 unidades, que estamos hablando del aluminio, ¿verdad? Esta tercera ecuación es sobre el aluminio. 3 unidades por la cantidad de mecedoras, 3 unidades que necesita cada mecedora de aluminio por la cantidad de mecedoras que vamos a hacer, 5 unidades de aluminio, que es lo que necesita cada sofá, por la cantidad de sofás que vamos a hacer, igual a la cantidad total de aluminio que nos indica el problema, ¿verdad? Pues fijaros, aquí ya tenemos nuestras 3 ecuaciones con nuestras 3 incógnitas. En este caso, bueno, pues llamamos E1 a la primera ecuación, E2 a la segunda y E3 a la tercera, ¿vale? Y en principio voy a aplicar el método de Gauss. Aquí tenemos las indicaciones. Bueno, como en el método de Gauss, pues vamos a dejar una ecuación inicial fija, ¿vale? Y después, para reducir las x, para conseguir este 0x en la segunda ecuación, pues he cogido la segunda ecuación inicial y le he sumado la primera ecuación inicial cambiada de signo, ¿verdad? Y fijaros, en este caso, pues nos ocurre lo siguiente, que nos quedan 0x más 0y más z, es decir, se nos van las dos incógnitas. Por eso yo he decidido poner esa ecuación, la última, para que realmente pues nos saliera un sistema triangular, ¿vale? Entonces digamos que la he cambiado, he puesto que E'3, que es como llamamos a la nueva ecuación formada en la tercera posición, pues se ha construido así. Por otro lado tenemos esta otra operación que sí que nos permite que las x se nos hagan 0, entonces la he colocado aquí. Repito, solamente he cambiado el orden de estas dos últimas ecuaciones para conseguir un sistema triangular, ¿vale? Por lo que un poco lo que se conoce con el método de Gauss, que es la forma estándar un poco de resolverla, ¿verdad? Entonces hemos sacado que la z directamente de esa tercera ecuación, que la z es 200, iríamos a la segunda ecuación, sustituimos la z y ya tenemos la y. Iríamos a la primera ecuación, sustituimos la y, sustituimos la z y tenemos que la x es igual a 100, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí he ido poniendo ya los resultados ordenados. La x nos dice que al tenerlo calculado son 100 sillas, la y 100 mecedoras y la z 200 sofás. Bueno, espero que este problema os haya ayudado, esta pequeña explicación os haya ayudado un poco a saber cómo abordar este tipo de problemas en los que nos dan un cierto tipo de datos y a resolverlo con uno de los procedimientos que se puede resolver. Se puede resolver de formas muy diversas, con distintos métodos. En este caso yo he utilizado el método de Gauss, pero también podríamos haber resuelto por una igualación, una